El día de hoy vamos a ver ejercicios, bien continuando con torque, equilibrio y algunos de rozamiento. El primer ejercicio menciona un jugador de baloncesto de 110 kilogramos se cuelga del aro del cesto después de un mate espectacular. Antes de dejarse caer, se queda colgado en reposo con el anillo doblado hacia abajo a una distancia de 15 centímetros. Suponiendo que el aro se comporta como un muelle, un resorte elástico, calcular la constante elasticidad del tendón del bíceps. Bueno, aquí asumiendo que lo que se eh, contrae, perdón, lo que se alarga el anillo es lo mismo de lo del tendón, ¿no? O sea, 15 centímetros. Bien, lo que tendríamos básicamente que decir, ¿no? Si estamos analizando, ¿no? Aquí tendríamos el aro, aquí hay una persona colgándose del brazo, ¿no? Entonces, bien, pues ahora vamos a ver. Sí que aquí en el brazo hay una fuerza, o mejor dicho, si analizamos solamente el cuerpo, tendríamos el peso, ¿sí?, de la persona, que es masa por gravedad, y aquí tendríamos una fuerza que vendría a ser la fuerza elástica. Como se queda en equilibrio, tendría que ser que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, por lo tanto F menos el peso sería igual a cero, por lo que la fuerza es igual a la masa por la gravedad. Pero esta fuerza elástica, recordemos que es la constante elasticidad por la deformación, y esto vendría a ser masa por gravedad. Entonces a mí me piden la constante, se está deformando 15 centímetros, es decir, 0,15. La masa me dice 110 kilogramos y la gravedad me están dando 9,81. Por lo que aquí tendríamos que eh, operar para sacar el resultado. Y me da 7.194. 7.194 newton por metro. Bueno, no, aquí no hay una alternativa, ¿no? Entonces, sería otra, ¿no? El segundo ejercicio me dice lagartijas. Para fortalecer los músculos de los brazos, del pecho, un deportista 82 kilogramos y 2 metros de estatura hace lagartijas, como se ilustra en la figura. Su centro de masa está a 1,15 metros de la planta de los pies y los centros de sus palmas están a 30 centímetros de la parte superior de la cabeza. Calcule la fuerza que ejerce el piso sobre cada uno de sus pies y sobre cada mano, suponiendo que ambos pies ejercen la fuerza al igual que ambas manos. Inicien con un diagrama de cuerpo libre del deportista, ¿no? Entonces aquí no se ve, pero obviamente hay dos fuerzas, ¿no? Porque hay una fuerza de un pie y la fuerza del otro pie, ¿no? Como que aquí diríamos dos veces, vamos a poner fuerza en las piernas, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí lo mismo sucede con las manos, ¿no? Hay dos manos, una acá que se ve y otra está al fondo, por lo tanto vendríamos a hacer dos veces, vamos a poner dos veces H, vamos a poner para no confundir con la M de mano, vamos a poner hands, porque en inglés, ¿no? Bien, ¿qué más tendríamos? Me dice su centro de masa está a 1,15, es decir, su centro de masa, que vendría a ser donde vamos a colocar el peso, a 1,15, me dice por acá, 1,15 metros. Y nada, ya todo lo demás está puesto aquí, si no me equivoco, vamos a ver. Calcule la fuerza que ejerce en el piso sobre cada uno de sus pies y ya. Entonces vamos a usar los momentos, vamos a hacer una sumatoria de momentos, por ejemplo en P, donde está el punto de apoyo de las piernas, sería cero, por lo tanto, vendría a ser fuerzas que van en el sentido antihorario negativo, perdón, positivo, antihorario positivo, horario negativo, tenemos la masa que es antihorario, la masa que es 82, no me da la gravedad, vamos a suponerlo que en 10, ¿de acuerdo? Vamos a suponerlo en 10, masa por gravedad 10, por la distancia, ¿no? Que sería 1,15, 1,15. Bien, más dos veces m, perdón, h, dos veces h por la distancia, que vendría a ser, a ver, si aquí hay, de aquí a aquí hay 30 centímetros, 2 metros sería 1,7 metros, ¿no? Y esto sería igual a cero. Despejando, me quedaría que la fuerza en las manos, en una mano, ¿no? Vamos a ponerlo en una mano, vendría a ser 82 por 10 por 1,15 dividido entre 2 dividido entre 1,7, dándome como resultado 2,77,35. Entonces aquí sería 2
2,77,35 newton. Lo mismo vamos a hacer una sumatoria bueno, acá no es necesario sumatoria de momentos, ¿no? Podríamos hacer solamente sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y es 0. Tendríamos hacia abajo va el peso, menos 82 por 10. Hacia arriba va 2H y hacia arriba hemos puesto 2P, ¿no? Bien, y esto sería igual a cero. Entonces tendríamos que despejar, donde P vendría a ser, sería 820 menos 2 veces P sobre 2, ¿no? Entonces, perdón, aquí H, vamos, ahorita lo correcto. Esto vendría a ser H. Bien, entonces operamos, ¿no? Tendríamos entonces esto multiplicado por 2, ¿cierto? Y lo vamos a restar entre 820 dividido entre 2 y me va a dar el resultado de 132,65. 132,65 newton, y ahí ya tendríamos la fuerza que ejerce sobre cada mano y sobre cada pie. Bien, músculos del cuello. Dicen aquí, un estudiante flexiona su cabeza a 40 grados de la vertical. Ahí está la imagen. Mientras intenta leer su libro de física, girando la cabeza alrededor de una vértebra. Punto P en la figura, ¿no? Su cabeza tiene una masa de 4,5 kilogramos, que es típica, y su centro de masa está a 11 centímetros del punto P. ¿De acuerdo? Bien, aquí entonces hay un error en la imagen. Hasta aquí debería de ser los 11 centímetros. Los músculos de su cuello están a 1,5 centímetros del punto P, medido de forma perpendicular a los músculos. Elabora un diagrama de cuerpo libre de la cabeza del estudiante y calcule la tensión en los músculos del cuello. Entonces vamos a ver el diagrama de cuerpo libre. Ok, tendríamos entonces, aquí está el peso. Tendríamos por aquí que va a salir, ¿no? El centro de gravedad, perdón, aquí va a salir el peso, que es 4,5, ¿cierto? Vamos a suponer una gravedad de 10, por lo tanto aquí sería 45 newton. ¿Ok? De ahí tendríamos, aquí hay un espacio, tendríamos vamos a poner una tensión del cuello, ¿no? Vamos a suponerlo para abajo, si está para arriba luego nos dará el tema de los signos y bueno, aquí estaría, pero no hay más. Bien, así que habría que estudiar ya los momentos, por así decirlo. A ver, respecto de qué vamos a hacer momento, vamos a hacer la sumatoria de momentos respecto del punto P. Esto sería igual a C. Bien, aquí tendríamos dos caminos. Necesitamos, recuerden que para hacer momento tiene que ser la distancia perpendicular a la fuerza. Entonces no podríamos usar esta distancia, sino que tendríamos dos caminos. O hallamos esta distancia de aquí, o descompondríamos o tendríamos que descomponer la fuerza de 45. Entonces, en este caso, de repente, si quieren, descomponen la fuerza de 45, esta fuerza de aquí que apunta a P no ejerce momento y esta de aquí sí. Entonces, si esto es 40, esto también tendría que ser 40 grados, ¿no? Por lo que esto lo podríamos descomponer con esta fuerza sería de aquí, que no ejerce momento, sería 45 por el coseno de 40 y esto de aquí sería 45 por el seno de 40. Pues tendríamos, bien, esta fuerza 45 seno de 40 hace un giro antihorario, o sea, sería positivo por la distancia, en este caso sería 11 centímetros menos la fuerza T por 1,5 centímetros, que sería de esta manera. ¿Ok? Entonces, esto sería igual a cero, despejamos T. ¿Y cuánto nos va a salir? Vamos a poner, entonces sería 45 por el seno de 40, ¿no? Esto multiplicado por 0,11 y dividido por 0,015. Entonces me saldría 212,2. Entonces la tensión del cuello, ¿no? La tensión de los músculos del cuello sería de esta manera. Como me salió positivo, entonces el signo que hemos asumido es correcto. Es correcto. Bien,
Bien, seguimos. Mancuerdas, dice la figura, muestra un brazo humano horizontal sosteniendo una mancuerna. El antebrazo está en equilibrio bajo la acción del peso de la mancuerna, la tensión del tendón conectado al bíceps y la fuerza ejercida sobre el antebrazo por la parte superior del brazo en el codo. Se desprecia el peso del antebrazo. Por claridad, el punto A de unión del tendón se dibujó más lejos del codo que en la realidad, ¿no? Dados el peso W y el ángulo θ entre la fuerza y la tensión y la horizontal, obtenga T y las dos componentes de, aquí debería de decir de D, o de E, perdón, de E, ¿no? Bien, entonces el diagrama de cuerpo libre ya no lo hacemos porque está puesto aquí a la derecha, ¿no? Entonces, lo único que tendríamos que hacer es desarrollarlo, ¿no? A ver, ¿qué podríamos decir? Sumatoria de momentos, ¿no? Vamos a poner sumatoria de momentos. ¿En dónde lo podríamos poner? En A podría ser, ¿no? Porque aquí, a ver, ya conocemos T. ¿Conocemos T? No podríamos, pero no conocemos tita, por eso es que no. No, sí está aquí tita. A ver, vamos a suponer, vamos a hacer momentos en Y, ¿ya? Sumatoria de momentos en E es igual a cero, ¿no? Entonces aquí tendríamos, a ver, ¿qué cosa? Tendríamos el peso, que es hacia abajo y está haciendo un giro antihorario, en este caso sería 200 por la distancia, que vendría a ser L, que es 0,3 menos este de aquí, que tendríamos que descomponerlo, lo descomponemos. No, ya está también descompuesto, sí, no hay ningún problema, ya se me había olvidado. X no hace momento porque va en la misma dirección de E. Bueno, ninguno hace momento, ¿no? Perdón, estoy haciendo E y es A. Perdón. Entonces en el punto A sería TY, ok, que está haciendo un giro horario por la distancia que vendría a ser D, que es 0,05 y esto sería igual a cero. Por lo tanto, aquí podríamos averiguar TY. Entonces sería 200 por 0,3 entre que es 0,05 y eso me da que es 1200 newton. Bien, aquí con TY ya podría hallar TX, ¿no? Con ángulos, ¿de acuerdo? Es decir, si aquí este ángulo vale tanto y tengo TY, podría hallar TX. ¿Cómo lo podría hallar? Repito, a ver, vamos a poner, imaginemos la tangente de tita, tangente de tita que es 80 grados, vendría a ser TY sobre TX. Por lo tanto, TX sería TY dividido entre la tangente de 80. Entonces, lo desarrollamos. Vendría a ser 1200 entre la tangente de 80 y esto me da 211,59. 211,59 newton. Ok. Bien. Me piden T. Entonces sería con estos dos. Tendría que hallar, obviamente, la raíz cuadrada de los cuadrados de sus componentes y lo hallamos, ¿no? Este que hemos hallado al cuadrado más 1200 al cuadrado y sacamos la raíz cuadrada, me quedaría 1218,51 newton. Bien, de ahí también me piden las dos componentes de E, ¿no? Entonces ahí simplemente podríamos hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Me quedaría el peso hacia abajo, TY hacia arriba y hemos puesto EY también hacia arriba, ¿no? Eso sería cero. Por lo tanto, EY vendría a ser 1000 newton, ¿no? Negativo, ¿no? Negativo. Quiere decir que en realidad ella tendría que ir hacia abajo, ¿no? Tendría que ir hacia abajo. Y bueno, X, podríamos hacer lo mismo o simplemente hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a cero. TX hacia la derecha, EX hacia la izquierda, por lo tanto EX sería igual a TX, es decir, 211,59 newton. Ya tendríamos las tres respuestas que nos piden. Bien, un buen entrenamiento, dice aquí.
Usted se ejercita en un aparato Nautilus de un gimnasio para fortalecer los músculos deltoides del hombro. Sus brazos están elevados verticalmente y pueden girar alrededor de la articulación del hombro. Usted sostiene el cable de la máquina en su mano a 64 centímetros de la articulación del hombro. El deltoides está sujeto al húmero a 15 centímetros de la articulación del hombro y forma un ángulo de 12 grados con el hueso. Mirar la figura. Si esto produce una tensión en el cable y del aparato de 36 newtons sobre cada brazo, ¿cuál es la tensión en cada músculo deltoide? Si usted mantiene sus brazos estirados sin mover. Comienza elaborando un claro diagrama de cuerpo libre. Bien, entonces aquí obviamente hay una tensión. Ok, ahí lo pondríamos. De ahí tendríamos esta fuerza del deltoides de esta manera. Eh, no hay masa, no hay peso, aparentemente. Entonces simplemente ya está, ¿no? Esto lo tendríamos que descomponer, ¿no? Si es que quisiéramos hallar, por ejemplo, si yo quiero sumatoria de momentos, vamos a poner esto punto A, vamos a decir. En el punto A igualas. Entonces podríamos hallar la distancia de la prolongación, pero sería un poco más complicado, así que lo que mejor conviene es descomponer. Este de aquí no hace momento por estar en la misma dirección de A, pero este de aquí sí, por lo tanto tendríamos que analizar. Bien, si de aquí a aquí esto es 90, entonces esto me quedaría que vale 35 grados. Por lo tanto, esto sería T por el coseno de 35 grados. Este sería T por el seno de 35, pero como no hace momento, no importa mucho. Bien, entonces estaría un sentido antihorario positivo, quedaría t por el coseno de 35, todo esto multiplicado por la distancia, que sería 0,64, menos este deltoides, también hay que descomponerlo, esta vertical no hace este momento, esto sí, esto es 12 grados, por lo tanto esto vendría a ser el deltoides por el coseno de 12 y este sería el deltoides por el seno de 12 grados. Esto sería d por el seno de 12 grados multiplicado por la distancia que me dicen que es 15 centímetros. A ver, el deltoide está sujeto al hombro a 15 centímetros de la articulación, ¿no? O sea, aquí hay 15 centímetros. Por lo tanto, sería 0,15 y esto sería 0. Despejamos, ¿no? A ver, primero, me da la tensión, sería 36, ya podríamos despejar D, ¿no? Bien, entonces despejaríamos, sería la tensión, que es 36, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí, tal cual, 36 por el seno de 35. Esto multiplicado por la distancia que es 0,64 dividido entre 0,15 por el seno de 12 grados. Entonces esto me saldría eh, 423,74. Perdón, a ver, aquí hay un error. Acá yo he puesto seno de 35 y es el coseno de 35. Bien, entonces aquí me sale 605,17. 605,17 newton. Bien, y ese sería el resultado de delta. Sosteniendo una pierna rota, un terapeuta recomienda a un paciente de 74 kilogramos que tiene una pierna rota que mantenga su pierna con un molde sostenido horizontalmente. Para reducir la incomodidad, la pierna debe estar sostenida por una correa vertical en el centro de masa del sistema pierna-molde. Mira la figura. Para cumplir estas instrucciones, el paciente consulta una tabla de distribuciones típicas de masa y encuentra que ambos muslos constituyen normalmente el 21% del peso del cuerpo y que el centro de masa de cada muslo se encuentra a 18 centímetros de la articulación de la cadera. El paciente también se entera de la parte inferior de las piernas, incluyendo los pies, forman el 14% del peso del cuerpo, con centro de masa a 69 centímetros de la articulación de la cadera. El molde tiene una masa de 5,5 kilómetros y su centro de masa está a 78 centímetros de la articulación. ¿A qué distancia la articulación de la cadera se debe atar la correa de soporte al molde? Bien, entonces aquí hay muchas fuerzas, ¿ok? Que entran en contacto, ¿de acuerdo? Primero tendríamos la del muslo. Vamos a poner aquí el muslo, ¿ok?
Tendríamos también la de la pierna, incluido el pie. Ok. Eh, Tendríamos, vamos a suponer también el molde, me dicen, ¿no? Vamos a ponerlo aquí un poquito por acá, no es necesariamente, sino para que haya un poco de orden. Y también podríamos poner acá esta fuerza, o que podríamos llamarle también tranquilamente tensión, ¿no? Bien, entonces, vamos a tratar de resolver esto. Vamos a ver si lo hemos hecho un poco, o vamos a ver si lo hemos hecho bien, al menos las suposiciones. A ver. eh, mm, a ver, me dice, a ver, todo esto. mm, A ver, el mundo está a 18 centímetros, esto no habría ningún inconveniente. De aquí a aquí, 0,18 metros. Bien, el molde, ¿no? A ver, se encuentra a 78 centímetros, ¿no? Eso quiere decir que de aquí a aquí hay 78 centímetros, o debería de haber al menos 78 centímetros, ¿no? La pierna y el pie, vamos a ver. A ver, esto está a 78, el molde está a 69. Creo que me convendría ponerlo creo que un poco para acá. Vamos a suponer, y bueno, igual si no luego sale, no, vamos a suponer aquí y aquí, ¿no? Porque está a 78 y 69, estos dos están muy cerca. A ver, esto sería 0,69 hasta aquí y esto sería 0,78 hasta acá, ¿no? Y este de aquí hasta aquí no se sabe, ¿no? Acá. Bien, ese sería el valor que quisiéramos hallar. Bien, entonces sería sumatoria. La única incógnita es F, sería sumatoria de momentos vamos a poner este punto A. Vamos a poner un punto A igual a C. Bien, todos los pesos van hacia abajo, están en sentido horario y la única que va hacia arriba es la fuerza. Entonces, esta sería positivo, sería esta fuerza que es la que me piden o no. A ver, eh, se debe atar la correa de soporte, ¿no? Bien, entonces primero vas a tener que hallar esta fuerza F, ¿no? Entonces, antes de hacer sumatoria de momentos, vamos a tener que hacer sumatoria de fuerzas. ¿Ok? Vamos a tener que hacer sumatoria de fuerzas porque hay dos incógnitas. Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Me queda hacia arriba. Sería F. Hacia abajo, todas las demás fuerzas, ¿no? No sé si me convendría, creo que me conviene hallarlas primero, porque las voy a usar luego. A ver, la del muslo. El muslo es el 21, se dice, ambos muslos corresponden al 21,5% del peso del cuerpo. ¿Cuánto era el peso del cuerpo? 74 kilos, ¿no? Vamos a suponer, me dan la gravedad, voy a poner la gravedad 9,81. Sería entonces el 21% del peso del cuerpo, que sería 74, que es la masa por la gravedad. Esto es de ambos muslos, así que tengo que dividirlo y ponerlo entre dos, ¿no? Entonces vamos a ver cuál sería el resultado. 0,21 por 74 por 9,81 entre 2 me sale 76 punto 22. ¿De acuerdo? Bien, si lo ponemos con 10 vamos a ver, de repente con 10 se trabaja un poquito mejor, 77,7. A ver. Ah, no, es que no es 21, es 21,5%. Ok, entonces vamos a ver 9,81. Entonces sale 78,04. Esto sale, vamos a ponerlo de repente con otro color, 78,04. Ok, estamos haciendo de un solo mundo, pues, ¿no? Entonces aquí lo podríamos ir agregando menos 78,04.
Luego tendríamos los pies, ¿no? Pues aquí ya de repente no hay mucho espacio, vamos a poner por acá, oye, pero si señalamos esta flecha aparece fuerza, entonces vamos a hacerlo así, para que no se confunda. Esto sería el 14%, 0,14 de la masa, del peso, como es, me dan de las dos piernas, ¿cierto? Incluidos los dos pies, ahora dividimos entre dos. Esto me saldría 50,82. Entonces esto sería 50,82. 50,82 newton. Vamos a ponerlo por aquí, menos 50,82. Bien, y el molde 5,5, entonces sería 5,5 por 9,81. Me sale entonces 5,5 por 9,81, me saldría 53,96. 53,96. Esto también lo pongo por aquí. Menos 53,96. Esto es igual a cero y sumamos. Pues no, 53,96 más 50,82 más 78,04. Entonces esto me da el resultado de 182,82. Entonces la fuerza es 182,82 newton. Ahora sí, sumatoria de momentos en A igual a cero. La única que hace sentido antihorario es la fuerza. Sería entonces 182,82 multiplicado por X, que no lo conocemos, menos 78,04 multiplicado por 0,18, menos 50,82 multiplicado por 0,69, menos 53,96 por 0,78, y esto es igual a cero. Bien, entonces sería 78,04 por 0,18 más 50,82 por 0,69 más 53,96 por 0,78. Bien, esto dividido entre 182,82 me sale eh, X igual a 0,4989 metros, es decir, 49,9 centímetros, como lo señala la respuesta A. Bien, listo, seguimos entonces en la pregunta 7. ¿No? Me hizo una persona que se inclina hacia adelante para levantar una carga con la espalda, figura A, en lugar de con las rodillas, puede lesionarse con las grandes fuerzas ejercidas sobre los músculos y las vértebras. La columna vertebral pivota principalmente en la quinta vértebra lumbar, y la principal fuerza de soporte la proporciona el músculo erector espinal de la espalda. Para apreciar la magnitud de las fuerzas involucradas y comprender por qué los problemas de espalda son comunes en los humanos, considere el modelo que se muestra en la figura B, de una persona que se inclina hacia adelante para levantar un objeto de 200 newton. La columna vertebral en la parte superior del cuerpo se representa como una barra horizontal uniforme de peso 350, pivotada en la base de la columna vertebral. Me dice, el músculo erector espinal está insertado en un punto a 2/3 de la columna vertebral, mantiene la posición de la espalda, el ángulo entre la columna vertebral y este músculo es de 12 grados. Establecer el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Bueno, aquí en realidad el diagrama de cuerpo libre ya lo han resuelto, ¿no? Sí, simplemente lo podríamos un poco analizar. Tendríamos el peso, ¿no? Del peso de toda la persona, que me dice que se representa con una barra horizontal, ¿no? Al menos de esta parte, 200 newton, me dicen que es el objeto que va a querer levantar. Bien, hay la columna vertebral y el músculo que hace el esfuerzo es de 12 grados. Bien, sería esto de aquí. Y bueno, las reacciones que habría en dicha columna. Entonces, el diagrama de cuerpo libre en realidad ya se encuentra establecido. ¿No? Lo mismo aquí, ¿no? Este es el ejercicio anterior, ¿no?
Este diagrama de cuerpo libre podríamos esbozar algunos en la pregunta 9, ¿no? Por ejemplo, el de la B es un poquito más sencillo. Tendríamos el peso de la bola de boliche, que serían los 50 newton, ¿no? Que va hacia abajo. Tendríamos la reacción de este músculo de esta manera, ¿no? Y probablemente aquí hayan reacciones, ¿no? Ya nosotros tendríamos que ver si es así, o sea, que se descomponga de esta manera, pero ya con ley de signos se podría complicar, perdón, con momentos o fuerzas, si es que nos darían el ejercicio, se puede comprobar si es que lo hemos asumido de forma correcta. Bien. Aquí tendríamos del cuerpo libre, si estamos viendo respecto del humano, ¿ok? Respecto del humano vendría a ser esta fuerza de aquí, esta fuerza también de aquí, ¿ok? Y el peso. Entonces esto vendría a ser de esta mano. Nada más, ¿de acuerdo? Pues son puntos de apoyo. Bien, simplemente es eso. Bien, definir verdadero y falso. Me dice el momento depende de la masa y el movimiento. Estamos hablando del momento lineal que se ve más adelante. Sí podría decirse que esto es verdadero, pero si estamos hablando del momento, como el momento del torque que estamos viendo en este capítulo, lo podríamos considerar como falso, ¿no? La primera ley de Newton establece que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a las fuerzas que la causan e inversamente proporcional a la masa. Esta no es la primera ley de Newton, sino es la segunda, ¿verdad? Falso. ¿Ok? La ley de Hooke establece que el alargamiento unitario que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que se emplea sobre sí mismo, ¿no? Es decir, esto de aquí, esto vendría a ser verdadero. Y en el artículo, bueno, esto es una lectura, factores de riesgo biométrico asociado con el SIT en corredores, conclusión. Pueden presentar una mayor aducción de cadera y mayor rotación interna de rodilla durante la fase de apoyo en la carrera. Esto es verdadero. Bien, entonces sería falso, falso, verdadero, verdadero, no está en las opciones, ¿ok? Porque creo que aquí lo consideran como si fuera el momento lineal, que se vería que es un tema más adelante, ¿no? Pero si lo consideramos un momento como el torque, sería falso, ¿no? Ahí hay que hacer esa aclaración. Bien, el diagnóstico de un médico traumatólogo, un paciente deportista olímpico en lucha libre, rotura del tendón del bíceps proximal. Hemos visto en clase que el tendón lo realizamos, lo podríamos, digamos, modelar con la ley de Hooke, ¿no? Con el tema de lo que es la elasticidad del tendón. Por lo tanto, de todas las alternativas sería la E. Un paciente sufre el desgarramiento total del manguito rotador, la fuerza aplicada respecto al número es 600 y la distancia respecto al eje de rotación es 2 centímetros. Calcular el momento resultante en el manguito rotador. Esto simplemente sería aplicar esta fórmula, 600, como está en metros por newton, esto vendría a ser K y la deformación sería 0,02. Por lo tanto, esto vendría a ser 600 entre 0,02 saldría, a ver. Ah, es el momento. Yo he leído totalmente equivocado. Disculpen. Sí, como este era un ejercicio típico de los anteriores temas, pensé que era lo mismo. A ver, vamos a leer bien. Entonces, un paciente sufre el desgarramiento total del manguito rotador. La fuerza aplicada respecto al número es 600 newton y la distancia respecto al eje de rotación es 2 centímetros. Calcular el momento resultante en el manguito rotador, bueno, simplemente esto sería, ¿no? Momento es igual a fuerza por distancia y esto me quedaría 600 por 0,02, es decir, 12 newton metro, ¿no? 12 newton metro. Bueno, aquí 12 metros. En la medicina deportiva de alta competencia, una de las causas del desgarramiento muscular se debe a la constante elasticidad del músculo desgarrado, ¿no? Ya lo hemos visto muchas veces más, ¿no? Cómo es que se puede modelar con esta ley de... Bien, eso sería todo en este capítulo.